Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. Estamos en las clases de formularios Windows con el lenguaje de programación C Sharp. En esta lección vamos a aprender a trasladar información de un formulario a otro formulario y vamos a usar la misma aplicación que hemos estado usando en las lecciones anteriores para hacer un poquito más compleja la situación, para trasladar información entre formularios hijos dentro de un contenedor MDI. Yo tengo acá mi formulario MDI y este formulario tiene tres ventanas actualmente. Vamos a trabajar con la primera y la segunda ventana. Voy a mostrarles el primer ejemplo de traslado de información entre formularios. El primer ejemplo es bastante sencillo, ya antes les he mostrado. Y después vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Así que a este primer formulario le voy a agregar un botón y un text box que va a contener la información que yo quiero trasladar de un formulario hacia otro formulario. Voy a cambiarle el nombre a mi text box. Este text box se va a llamar, por ejemplo, txt info, porque va a ser la información que yo voy a trasladar. Y este va a ser btn trasladar. Y también le voy a cambiar su texto, que va a decir trasladar. Listo. Y a mi formulario 2 le voy a agregar un label nada más. Y este label va a recibir la información que viene del text box del formulario número 1. Listo. Ok, label, tal vez le voy a cambiar el nombre y le voy a agregar un poquito la fuente para que se vea más grande. LBL info. Y vamos acá abajo al font. Ahí está. Y vamos a ampliarle el tamaño, le voy a poner a 16. Listo. Ok. Guardo, regreso a mi formulario número 1 y voy a trasladar la información desde este formulario número. Doble clic al botón trasladar. Acá hay código que hemos estado trabajando en las lecciones anteriores, que básicamente es cómo evitar la duplicidad del formulario, pero no le hagamos caso. Vamos a trabajar dentro de este evento clic del botón trasladar. Y para trasladar la información de un formulario a otro formulario, básicamente necesitamos hacer la llamada al formulario, en este caso al form ventana 2, tener una nueva instancia de este formulario. Listo. Le digo que este formulario, su padre tiene que ser el MDI, el MDI padre, que es también parte eh, de este mismo formulario. No puedo hacer una llamada directa como cuando llamábamos al formulario desde el MDI. Decíamos que el padre de este formulario iba a ser this cuando llamábamos desde el formulario MDI. En este caso no puedo poner this porque this es el formulario número 1 y el número 1 no va a ser el padre de este formulario ventana 2. Así que lo que puedo decir es que this, o sea, esta ventana que tiene un padre, MDI parent, va a ser el padre de este segundo formulario, ¿no? O sea, mi padre va a ser tu padre, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Y ahora, para trasladar la información al control del formulario número 2, tengo que acceder a el método controls. Controls, este tiene los controles del formulario número 2 y acá tengo que ponerle el índice del label en este caso. Y le hemos dicho que el label se va a llamar LBL info. Así que acá lo pongo entre comillas y le estoy diciendo vas a trasladar la información de este formulario hacia el label del formulario número 2. Le digo en su texto, le vas a poner todo lo que yo tenga en mi textbox info.text. Listo. Por último, muestro este formulario. Vamos a probar. Esta es la primera forma de trasladar información de un formulario a otro formulario. Es la forma básica. Vamos a probarlo. Muestro mi formulario número 1. Ahí está. Voy a poner acá un texto que quiero trasladar. Por ejemplo, bienvenidos a Multiverso TI. Le doy trasladar. Y fíjate que se me abre mi segundo formulario y se me muestra en el label un poco más grande el texto que le he ingresado en el text box. Esta es la forma más básica de trasladar información entre formularios. Pero ¿qué pasa si yo le doy nuevamente trasladar? Vamos a ver.
fíjese que se me abrió otra instancia del formulario número 2, ¿no? Entonces, si yo le cambio este texto, por ejemplo, bienvenidos a, no sé, Perú, se me abrió una nueva instancia con el dato que le estoy trasladando, pero son diferentes instancias, ¿verdad? Entonces, muchas veces no queremos hacer esto, queremos que la información que estamos trasladando se traslade al mismo formulario que llevamos trabajando. Eh, Vamos a hacer el segundo ejemplo. Lo voy a hacer con el formulario número 2. Voy a poner unos controles, porque a veces queremos actualizar datos de esos controles con un formulario modal. Luego que se muestre el formulario modal, le voy a hacer más o menos cómo quiero hacerlo, ¿no? Imagínate que este es un formulario modal, yo modifico acá un texto y quiero que este texto regrese al mismo formulario que ya está abierto. No quiero que me abra una nueva instancia, ¿no? Entonces, eso es un poquito más complejo y eso no podemos hacerlo de esta forma como lo estamos haciendo. Vamos a trabajar con el formulario número, bueno, con el 1 y el 2 estamos trabajando, vamos a trabajar con el formulario número 3. A este formulario número 3 le voy a agregar yo un control, le voy a poner acá un text box. ¿Dónde estás? Aquí está, text box. Le voy a poner acá. Le voy a poner acá txt nombre. Txt nombre. ¿Ya? Inclusive esto lo voy a poner que no sea modificable desde aquí. Le voy a poner el read only true, porque no quiero que el usuario lo pueda modificar desde acá. Y voy a poner acá un botón que va a llamarse actualizar, ¿no? Este botón acá, actualizar, este botón actualizar, listo. Luego le doy doble clic a este botón para irme al código y es desde aquí, desde este código, que yo voy a llamar a mi formulario modal, desde donde voy a poder actualizar el control, el text box que acabo de ingresar aquí, que se llama txt nombre. Así que voy a agregar un nuevo formulario que va a ser mi formulario que me va a permitir modificar esta información y va a ser un formulario que se va a mostrar de tipo modal. Voy a llamarle acá frm modificar datos. Ok, listo. Acá lo que voy a tener es también un text box. Y acá voy a modificar el nombre del otro formulario. Cuando termine, le voy a dar a este botoncito que dice guardar. Ya, a ver. Este también se va a llamar txt nombre. Este cuadro de texto. Nombre. A ver si me siguen. Voy a hacer la llamada a este formulario que se llama txt modificar datos desde mi botón actualizar. No le he puesto el nombre al botón, pero ya no importa. Ya, entonces desde acá voy a llamar a mi formulario frm modificar datos. Va a ser new frm modificar datos. Y este formulario lo voy a mostrar de forma modal, así que va a ser show dialog, así va a ser. O sea, no se va a poder ver lo que, no se va a poder modificar lo que está en el fondo. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Ahí está cargando, listo. Ok, acá tengo mi formulario MDI, llamo a mi ventana número 3 y acá tengo mi formulario desde el cual yo voy a llamar a mi formulario modal que me va a permitir actualizar este text box que se llama nombre. Así que voy a darle actualizar. Este me abre el formulario modal
Fíjate que si intento ir nuevamente al formulario que está en el fondo, no me deja. ¿Ok? Y la idea es que yo acá ingrese el nombre que quiero que vaya en el text box que está en el formulario del fondo. Cuando le dé guardar, esos datos se trasladan de aquí hasta el formulario del fondo, pero sin abrir una nueva instancia, ¿no? Solamente trasladando la información en el formulario que ya se encuentra abierto. Entonces, eso obviamente no lo podemos hacer generando una nueva instancia del formulario que está al fondo y haciéndole un FRM show, porque eso generaría una nueva ventana distinta a la que está en el fondo. ¿Cómo hacemos ese traslado de información? Hay muchas formas, ¿no? Una forma sería utilizar variables estáticas en un archivo global y trasladar esta información, ¿no? Capturarlas después que se cierra este formulario en el formulario del fondo, haciendo una consulta a la variable global. Sin embargo, el problema de eso sería si tenemos formularios con muchas columnas, con muchos datos, con muchos campos, tendríamos muchas variables globales y eso obviamente llenaría la memoria de nuestra aplicación y se volvería lenta. Entonces, ¿qué es lo recomendable en estos casos para trasladar información entre formularios? Tenemos que usar interfaces, tenemos que usar objetos llamados interface. En la siguiente lección vamos a ver mucho más de lo que son las interfaces, qué podemos hacer con interfaces, pero en esta lección vamos a hacer rápido el uso de un objeto interfaz para trasladar esta información. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer para crear una interfaz en Visual Studio es irnos al proyecto, darle clic derecho, agregar nuevo elemento y tenemos que irnos, a ver, acá. Aquí está, mira este objeto que dice interfaz. Interfaz y voy a, voy a agregarle uno que se llama y traslado, traslado info, así lo voy a llamar. Y de interfaz. Le agrego este objeto, interfaz, interface, le voy a poner público. Por ahorita lo que tienen que saber es que las interfaces nos permiten hacer ese traslado de información entre formularios. En la siguiente lección vamos a aprender mucho más de lo que son las interfaces y qué otros usos podemos darle. Y acá lo que tenemos que poner es un método, por ejemplo, método llamado eh, traslado info. Y este método es el que va a tener los datos que vamos a trasladar. Así que yo lo que quiero trasladar ahorita es un campo llamado nombre, que es de tipo string. Así es. Solamente con este método yo voy a trasladar el dato de uno a otro formulario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que copiar esta interfaz que se llama i-traslado info, i-traslado info, e irme a mi formulario base, a mi formulario desde donde estoy llamando al formulario diálogo que va a modificar esos datos y que finalmente van a retornar a este formulario. Entonces, este formulario que llama al formulario modal tiene que hacer una referencia a esa interfaz. Así que voy a irme acá al código y tengo que irme en la parte superior donde se hace la referencia a la clase form del formulario, ponerle una coma y seguido ponerle la interfaz a la cual estoy haciendo referencia. Ahora, acá me está dando un error porque me está pidiendo que implemente el método que se encuentra en la interfaz. Voy a ver si acá me permite implementar interfaz. Ahí está, mira, fíjate que le di implementar interfaz y automáticamente se agregó el método traslado info que se encuentra en la interfaz que yo acababa de definir, ¿no? Así que el mismo método se acaba de definir en el formulario. Y acá lo que voy a hacer es recibir esa variable que va a venir del formulario modal que va a estar en esta variable llamada nombre. Entonces lo que voy a hacer es el nombre que viene del formulario modal, voy a asignarle a mi txt nombre.text. Y esto va a ser igual a nombre. Listo, con este método simple de llamar a un método que se encuentra en una interfaz, puedo capturar los valores que vienen de otro formulario. Y lo que tengo que hacer en el formulario que
va a enviar la información, que en este caso va a ser el formulario modal, el formulario diálogo, es aquí. Una vez que ingreso los datos en TXT nombre y le dé guardar, llamar a esa interfaz. Ya no llamo al formulario para nada, llamo a la interfaz. La interfaz es el que se hace el cargo de trasladar la información al otro formulario. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es, primero tengo que hacer una declaración de mi objeto interfaz. Así que acá voy a declarar una variable pública que va a ser, que va a ser de tipo I, traslado info, y le voy a llamar interfaz. Y acá en la inicialización de mi formulario voy a inicializar esta interfaz. Interfaz va a ser igual new I traslado info. A ver si ahí. No, esto no es necesario inicializarlo. Ok, entonces solamente voy acá al botón que va a trasladar la información y lo que digo es interfaz, que le acabo de declarar en la parte superior, punto, y acá me debe mostrar el método que he definido, traslado info, acá está. Y solamente acá le pongo la información, la información que voy a enviar, que está en mi txt nombre.text. Listo. Con esto yo voy a enviar la información al objeto interfaz y el objeto interfaz me envía la información hacia el formulario. Vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. Listo. Ok, abro mi formulario. Tengo acá, le doy clic en actualizar, se abre mi formulario en modo diálogo, que no me permite modificar otros datos. Le digo nombre, va a ser Carlos Muñoz, así. Le digo guardar y me salió un error, referencia a objeto no establecido como instancia de un objeto. Sí, pero lo que decía, falta inicializar esto, está en nulo, así que me está pidiendo de todas maneras inicializar esto. Ya, ¿cómo se inicializa la interfaz? La interfaz básicamente tiene que inicializarse haciendo referencia al mismo objeto interfaz. A ver, vamos a intentar hacerlo así. Interfaz va a ser igual a new I traslado info. No, ya recordé cómo es. Ya recordé cómo es. Sí, ya recordé cómo es. Lo que tengo que hacer acá es, tengo que tener un I traslado info llamado padre y tengo que inicializarlo aquí. Así. Y al llamar a este formulario, desde el formulario modificar, desde el formulario ventana 3, es acá, tengo que enviarle el this. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ¿qué estoy haciendo? Desde el formulario que voy a mostrar el formulario modal, desde el formulario donde voy a llamar al formulario modal, en la llamada al formulario, tengo que enviarle una referencia del mismo formulario que ya está relacionado a la interfaz. Así que eso le envío con el this. Y lo que hago es capturo en el formulario receptor, en el formulario que va a modificar los datos, ¿no? Lo capturo en su inicialización, ¿no? Como un objeto de la interfaz y lo inicializo en una variable que yo lo tengo declarada acá
en el mismo formulario. Y de esa forma ya mi objeto interfaz no es nula. Vamos a probarlo. Ahora sí no debería tener ningún problema. Vamos. Listo. Ahora sí, ponemos un nombre. Carlos Muñoz. Listo. Le damos guardar. Y fíjate que la información se trasladó instantáneamente hacia el formulario que está en el fondo y sigo yo en el formulario modal. Si yo cambio acá Carlos Muñoz Pérez, le doy nuevamente guardar y se actualiza el dato en el formulario que está en el fondo de manera automática, sin hacer referencia al formulario. Fíjense, yo lo único que estoy haciendo es referencia a mi interfaz y es la interfaz la que hace la llamada al otro formulario. Y de esta manera puedo tener muchos acá campos. Lo único que necesito es agregar más variables a mi método en la interfaz y se pueden trasladar los datos de manera automática. Y lo único que necesito hacer yo acá es cerrar este formulario para que al darle guardar se traslade los datos al formulario del fondo y este formulario quede desactivo. Así que puedo después de llamar a la interfaz decirle this.close. Listo. Ok. Yo acá podría poner cualquier cosa, un nombre de un animal, tigre. Le doy guardar, ahora se va a cerrar el diálogo y fíjate que se acaba de trasladar y se me cierra el formulario diálogo. Y de esta forma estoy actualizando información de un formulario a otro formulario mediante una interfaz, ¿no? Bienvenidos. Fíjense, de esta manera es como se traslada información de un formulario a otro formulario. En la siguiente lección vamos a aprender mucho más de este objeto interfaz. Así que hasta la próxima.